Y cuéntanos, ¿cómo es el trabajo en este proyecto Prometeo? Pues el trabajo en el proyecto Prometeo tiene un núcleo que es Félix, que es al que llegan normalmente las demandas de ayuda. La demanda de ayuda pues suelen ser familiares de personas desaparecidas, que no han sido halladas, obviamente, familiares de víctimas que por lo que sea no se llegó a resolver el caso y no se sabe quién fue el autor del asesinato, homicidio o el hecho que sea, o la desaparición. Y como, no, como están en esa tesitura de muchas veces llegan un poco apretados, ¿no? Porque dicen, se va a cerrar el caso, se va a sobreseer para siempre ya y no tenemos resultados, pues a veces llegan un poco desesperadamente, ¿no? A ver si podemos darles alguna opción. Bueno, algunas veces se consigue reabrir el caso, otras no. Bueno, es muy variable todo, ¿no? Pero sobre todo es eso, víctimas que recurren a la asociación con la idea de intentar abrir alguna vía de investigación que no se haya abierto o eh, revisar cómo fueron las diferentes vías de investigación para ver si se puede aportar algo más de lo que ya se hizo, ¿no? Que normalmente son investigaciones exhaustivas por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y nosotros lo que hacemos es eso, pues poner todo nuestro empeño en revisar esos procedimientos, revisar las pruebas y, bueno, pues algunas veces se nos ocurre hacer algo novedoso, ¿no? Por muchas razones. Mira, recuerdo un caso que simplemente habían pasado quizás 15 años o 10 y dijimos, vale, si no sea yo ADN en esta muestra en ese momento, a lo mejor ahora con las nuevas técnicas sí es posible. Y así fue. Bueno, cosas así pues se pueden, a veces a fuerza de insistir puedes llegar a alguna conclusión, ¿no? Y abrir alguna vía de investigación. Entonces así, por la vía que sea, por amistades, por información en redes sociales, eh, llega a los oídos de víctimas que necesitan que les echen un cable, pues que hay una asociación que puede dedicarse a ello, ¿no? A intentar revisar los casos que están apagados, muertos o fríos, ¿no? Como queramos llamar. ¿Y cuál es el proceso? ¿En qué os basáis a la hora de decidir cuáles de los casos investigáis y cuáles no? Porque me imagino que os llegarán muchísimos. Claro, normalmente hay una prioridad en función de cuándo va a prescribir el caso, ¿no? Claro, si hay alguno que va a prescribir en poco tiempo, porque esto no se hace rápido, somos voluntarios, tenemos otras actividades, entonces no es rápido. A veces los expedientes son monstruosos, muchos tomos de información, entonces, bueno, si hay alguno que está próximo a prescribir, pues casi nos focalizamos más en esos, ¿no? Para ver si encontramos algo antes de que prescriba. Después, casos que están quizás más en activo y de alguna característica, bueno, yo qué sé, la desaparición de una persona, de una chica, como fue el caso de Caroline del Valle en Barcelona, pues bueno, la verdad es que nos invertimos mucho tiempo en ello, ¿no? Hicimos trabajo de campo incluso porque bueno, era un caso que nos llamaba la atención por la juventud de la chica desaparecida. Eh, quiero decir que a veces hay que recolocar los casos, ¿no? Decir, bueno, pues vamos a darle más prioridad a este, vamos a dedicar todo lo que podamos entre todos a este caso, porque requiere eso, ¿no? Antes de que se prescriba la situación, porque es un caso, a veces influyen también los casos mediáticos, como puedes imaginar, ¿no? Que también hace que influya un poco la toma de decisión. Pero bueno, en general vamos por orden. Si no hay una prioridad muy clara, vamos por orden, ¿no? Según demanda, pues nos ponemos con un caso. Salvo que Félix decida, por el motivo que sea, oye, vamos a apartar un momento esto, que tenemos este caso, que tenemos que intentar dar o una opinión o un intento de solución lo antes posible, ¿no? Pues bueno, se van recolocando llegado el caso. ¿Y por dónde se empieza a investigar en estos casos que, por ejemplo, han pasado ya muchos años desde que ocurrieron? ¿Por dónde empezáis? ¿Cuál es el inicio? Vale, pues mira, cuando nos proponen una revisión de algún caso y llegamos al acuerdo de que, vale, vamos a hacerlo. Normalmente nosotros trabajamos de una forma altruista, como mucho los gastos a lo mejor de desplazamiento, si hay que ir a algún sitio, o las fotocopias, ¿no? de expedientes. Eh, ¿Cómo empezamos? Pues cuando tenemos el caso seleccionado,
nos ponemos en contacto, con la familia o a veces los abogados de la familia para que nos faciliten todo el expediente que hay, desde el momento 1, 0, vamos a llamarlo así, de la puesta de la denuncia, de la desaparición o de la aparición de un cadáver, hasta las últimas actuaciones que se han hecho a lo largo de los años que sean. O sea, por eso te digo que a veces tenemos un montón de tomos de material que revisar. Y a partir de todo eso, pues hacemos una revisión de todo el material, desde la página 1 hasta la última página del expediente, vamos haciendo nuestras anotaciones, ponemos en común nuestras observaciones y a partir de ahí decidimos qué línea de trabajo seguir, ¿no? Digo, a ver, quizás con esto que aparece por aquí podemos solicitar que se haga una nueva prueba de ADN o tenemos que entrevistar a esta persona porque quedó un poco en el aire lo que dijo cuando declaró ante la Guardia Civil o la policía. Ese es el método de trabajo. Y me imagino que será muy complicado, ¿no? Porque en cuanto a las pruebas de ADN, bueno, son pruebas que están ahí, pero cuando tenéis que tirar de algún testigo que, por ejemplo, han pasado varios años desde el caso, puede que haya olvidado información vital o que su recuerdo haya cambiado y eso os afecte, ¿verdad? Claro, y al contrario, hay veces que un detalle que no se tuvo en cuenta en el momento, pues sirve para tirar del hilo. Recuerdo un caso que yo no participé ahí, pero había participado Félix, que creo que entrevistó creo recordar que a un taxista, que había llevado, no sé si a un sospechoso o la víctima, no recuerdo, ¿eh? Pero la cuestión es que, por lo que le dijo el taxista, se abrió una vía de investigación, ¿no? O sea que a veces por las situaciones más inesperadas puedes tener el punto de inicio, ¿no? de abrir una vía que no se había abierto hasta ese momento. ¿En cuántos de los casos que habéis investigado habéis conseguido aportar algo de luz a la familia o a la persona que os ha pedido que se reabriera, bueno, que pusierais Sí. el foco ahí? Es muy variable, no hay muchos, desgraciadamente. Date cuenta que los casos están súper trabajados por los cuerpos y fuerzas de seguridad, ¿no? Y recuerdo en Canarias, el de Correa, Toño Correa, que logramos abrirlo aportando algún informe más de otras posibilidades de cómo habían transcurrido los hechos, pero meses antes de que prescribiera. Sí se abrió, pero no se vio. El caso del carpintero Oviedo, también, ese fue lo de la prueba de ADN precisamente. Había un esputo en el lugar de los hechos, ¿no? Del que no se había obtenido ADN en un primer momento. Pero como se conservaba la muestra todavía en el juzgado, pues a través de la petición, pues logramos que se volviera a analizar. Varios años después, con mejores técnicas, y se llegó al ADN del perfil del sospechoso. Bueno, en este caso del asesino. ¿Es muy difícil que se reabra un caso cuando está ya cerrado? Claro, sí, es tremendamente difícil. Están sobreseídos, ¿no? Provisionalmente, hasta que ya pasa el periodo de prescripción del delito, ¿no? Entonces, es tremendamente difícil. Tienes que aportar unos argumentos muy sólidos, ¿no? Para que el juez o la jueza que lleve el caso lo vea bien. Diga, pues mira, sí, me parece que es una línea interesante, ¿no? Por eso que no se consigue fácilmente, ¿verdad? No se consigue fácilmente. Otras veces, las víctimas no buscan exactamente llegar a la conclusión definitiva judicial, porque ya prescribió, pero quieren nuestra opinión para ver para ver qué opinamos de cómo fue todo, ¿no? Del caso, si lo que ellos piensan que ocurrió fue así realmente. Si, hay veces que alguna víctima, recuerdo algún familiar de una mujer desaparecida que, bueno, al final se encontró su cadáver flotando en el agua, ¿no? En el mar. Estaban varias de sus hermanas absolutamente convencidas de que tenía algo que ver el marido de la víctima y la hija. Fíjate tú, qué tema serio, ¿no? ¿Y en qué se basaban? Que a veces ves estas cosas tan superficiales, pero es que ocurre muy habitualmente. Se basaban en que no veían un sufrimiento muy, muy intenso por la falta de la mujer y la madre, en este caso. Fíjate tú, las madres, o sea, las hermanas sospechaban que algo tenían que haber hecho. Bueno, pues hicimos una revisión de todo el caso, haciéndoles el favor, y bueno, nuestra conclusión fue que había sido una muerte
natural, bueno, entre comillas, ¿no? Realmente decidió suicidarse esta mujer todas las pruebas llevaban a que había sido pues, una muerte ahogada. Por la situación, pues bueno, llegamos a la conclusión de que lo más probable es que se hubiera suicidado. Pero fíjate tú que a veces la familia también tiene ya sus orientaciones, si quieren confirmarlas o que las descartemos, ¿no? Pasa un Y poco de todo. cuando una familia tiene ya, por ejemplo, su teoría y vosotros le decís otra, ¿es fácil que la acepten o prefieren seguir quedándose con la suya? Bueno, pues normalmente la aceptan. Les hubiera gustado muchísimo que se confirmara su hipótesis, ¿no? Pero normalmente recurren a nosotros porque consideran que podemos ser objetivos, ¿eh? Porque muchas veces, siendo familiar de una víctima, bueno, la objetividad a veces está un poco limitada, ¿no? Por el sentimiento que hay. Entonces, sí, lo admiten, normalmente sí. Y vosotros que nos habéis contado que sois voluntarios, ¿con qué obstáculos os habéis encontrado? ¿Os habéis encontrado con falta de recursos, por ejemplo? Afortunadamente tenemos a Félix, que es un cazador de recursos. Entonces, eh, los recursos que necesitamos muchas veces, aparte de los materiales de desplazamientos, el trabajo de campo, claro, fíjate, hacer pruebas de ADN eh, de forma particular o que un médico forense haga un informe de forma particular, etcétera, pues eso necesita recursos económicos y eso tienen que colaborar las familias, ¿no? Pero, como te decía, Félix tiene un espectro tan amplio de conocidos de todos los ramos relacionados con la criminología y otras ramas que no tienen que ver, que siempre tiene algún contacto que echa una mano. Por ejemplo, algún médico forense o antropólogo forense, evidentemente mucha gente que trabaja en cuerpos y fuerzas de seguridad. Bueno, pues la verdad es que al final acaban siendo medio voluntarios, no voluntarios en la lista de voluntarios, pero que colaboran habitualmente con Félix. Y eso nos da mucha vida en ese aspecto de investigar, claro que sí. ¿Y habéis recibido presiones? ¿Os han intentado alguna vez poner la zancadilla para que no investigarais algún caso? No, yo creo que lo comentó Félix de todas formas en la entrevista que le hiciste, no hace unos meses, no sé cuándo fue. Suele ocurrir, a ver, cuando los casos están fríos, o sea, paralizada la investigación, porque se agotaron las líneas que había de investigación, bueno, pues si llegamos nosotros y empezamos a hacer un poco de ruido, pues hay veces que algún investigador pues dice, bueno, le entra el prurito propio de la profesión. Dice, no va a venir esta gente que no tiene ni idea de cómo fue a decirnos a nosotros qué es lo que tenemos que hacer o que no hicimos o qué hay que hacer. Yo lo entiendo, ¿eh? Eso es lógico. Nosotros no somos competencia de las cuerpos y fuerzas de seguridad, al contrario, nos aprovechamos de este trabajo. Han hecho la mayoría de las veces un trabajo muy exhaustivo. Lo único que tenemos, que qué aportamos extra, que somos un grupo de 4 o 5 personas que van a revisar todo el procedimiento que se hizo desde el principio. Que somos humanos, ellos también, y se pudo haber escapado algo, nada más. Solamente lo que tratamos es de aportar, no de competir. Faltaría más, no es el objetivo nuestro. Pero aún así, yo entiendo que hay algunos investigadores que dicen, estos vienen aquí a estorbar, vienen a meter la pata o a complicar algo, ¿no? Si está la cosa en activo, normalmente no podemos meternos porque está en activo. Solamente intentamos trabajar en casos que no se está trabajando en ellos actualmente. Precisamente por eso no se puede interferir en las investigaciones, lógico, ¿no? ¿Tú recuerdas cuál fue el primer caso que te tocó revisar? Yo creo que fue en Asturias, que es donde vivo, y fue de una desaparición, quiero recordar, de los años 90. O sea, imagínate la historia, ¿no? Fue muy interesante, súper interesante, pero nunca llegamos a encontrar sospechamos que el cadáver de la persona, ¿no? Si tenemos una mediana idea de cómo pudo haber sido todo el proceso, pero no llegamos a encontrar los restos, ni nadie al final
se declaró culpable, vamos, para entendernos. Pero sí, fue un caso muy interesante. Tuvimos mucho trabajo de campo, porque al tenerlo cerca de casa, en ese momento trabajamos en el equipo 2 o 3 personas aquí de Asturias y nos desplazamos varias veces al entorno donde había ocurrido el hecho, ¿no? Era el caso de una señora que había desaparecido así en unas navidades más o menos, en tiempos invernal, y bueno, pues muchas sospechas recaían supuestamente sobre el marido, que tenía algún indicio de haber sido maltratado, ¿no? En vida de la desaparecida, y sospechamos que fallecida.